Mi novia Natalie llevaba un EpiPen a todas partes. Tenía repuestos en mi coche, en mi apartamento y en la casa de mis padres. Pero había algo en sus alergias que nunca terminaba de cuadrar. Cada restaurante se convertía en una pesadilla. Detenía al mesero antes siquiera de que nos sentáramos. Necesito hablar con el chef sobre la contaminación cruzada. Natalie decía que era alérgica a los mariscos, los frutos secos, la soja, los huevos, el gluten y los lácteos. Las cenas duraban una eternidad mientras interrogaba a los meseros. ¿El caldo de pollo lo hacen aquí mismo? ¿Qué tipo de aceite usan? Mis amigos dejaron de invitarnos a salir. Mi mamá dejó de organizar las reuniones familiares porque Natalie necesitaba comidas especiales preparadas en ollas separadas. El día de mi cumpleaños fuimos a un restaurante italiano. Natalie hizo que el camarero repitiera cada ingrediente 3 veces. Cuando llegó la comida, dio un solo bocado y apartó el plato. Puedo sentir la contaminación cruzada. Siento la garganta apretada. Nos fuimos de inmediato. Pasé mi cumpleaños dentro de mi coche comiendo un sándwich de gasolinera mientras ella me daba un sermón. Mi mamá incluso compró utensilios de cocina nuevos para ella. Todo el mundo reorganizó su vida alrededor de sus necesidades. Pero en 2 años jamás había visto una reacción alérgica de verdad. Solo quejas sobre su garganta y escenas saliendo de restaurantes. Y si estaba mintiendo sobre esto, ¿qué más no era real? Estaba en el apartamento de Natalie ayudándola a mover un sofá. Ella gritó desde la cocina: ¿puedes agarrar la cinta de embalaje del closet de mi habitación? Abrí el cajón equivocado. Adentro había envases de comida para llevar apilados por todas partes. Mi mano seguía sobre la manija. Desde la cocina llegó el sonido del agua del grifo. Natalie cantaba bajito una canción que ponía en su coche, una que decía algo sobre noches de verano. La oía desde hacía 2 años. Nunca me había detenido a notar qué cantaba mientras se lavaba las manos. ¿La encontraste?, gritó. Cerré el cajón. Despacio. La madera vieja crujió un poco al final, y me quedé inmóvil unos segundos, esperando ver si ella había escuchado. El agua siguió corriendo. «Sigo buscando», respondí. Mi voz salió normal. Eso me sorprendió. Abrí el cajón de al lado. Cinta de embalaje, tijeras, un rollo de etiquetas. Tomé la cinta. La giré entre los dedos como si fuera la primera vez que veía un objeto así. Me di cuenta de que estaba contando los pasos que tendría que dar para volver a la sala. 12, 15, lo justo para acomodarme la cara antes de cruzar la puerta. Salí del closet, caminé por el pasillo. La pared del fondo tenía una foto enmarcada de nosotros dos en la playa, hace 18 meses. Yo le había comprado un coco con sorbete porque ella dijo que no podía tomar nada con leche y los cocos eran lo único seguro. Me detuve un instante frente al marco. Ella sonreía con la boca abierta y los ojos cerrados. Yo la miraba a ella. Seguí caminando. «Aquí está», dije al entrar a la sala. Natalie estaba secándose las manos con un repasador. Llevaba una camiseta gris de tirantes y un short de pijama. El cabello recogido. Ningún maquillaje. Así, sin ninguna preparación, era cuando más me gustaba. Eso también lo pensé en ese momento. Y el pensamiento me cayó pesado, como una piedra que uno descubre que cargó todo el día sin saberlo. «Gracias, mi amor», dijo. Estiró la mano para tomar la cinta. Se la di sin tocarla. La tomó entre los dedos y se inclinó sobre el sofá, midiendo con la mirada la distancia hasta el otro extremo de la sala. «Si lo movemos contra esa pared, gano espacio para la mesa nueva», dijo. «¿Te parece?» «Me parece bien». Me agaché en mi extremo del sofá, ella en el suyo. Lo levantamos a la cuenta de 3. Era pesado. Caminamos despacio entre la mesa de centro y el televisor. Sus brazos temblaban por el esfuerzo, los míos también. Apoyamos el sofá contra la pared. Ella se enderezó, se pasó el dorso de la mano por la frente y soltó una risa corta. «Mira nada más. Sirvo para algo. Sirves para muchas cosas». Me miró. Sostuvo la mirada un segundo más de lo normal. Yo no aparté la mía. Me daba miedo apartarla. Me daba miedo que viera lo que estaba intentando esconder. «¿Estás bien?», preguntó. «Cansado. Parece serio». Cargué un sofá. Sonrió. Se acercó. Me besó en la comisura de la boca, ese beso medio distraído que ella daba cuando estaba pensando en otra cosa. La dejé hacerlo. No me moví. La piel donde sus labios tocaron la mía me quedó tibia unos segundos y después fría, como si hubiera pasado un viento. «¿Te quedas a cenar?», preguntó. Pedí ensalada. La del lugar tailandés que me dijiste, ese que tiene la versión sin gluten. «Tengo cena con mis padres». Ella se separó un paso. Frunció el ceño un instante, lo justo para que yo lo notara. «¿Hoy?». «Hoy».
No me dijiste. Mi mamá me llamó hace una hora, mientras estabas en la ducha. Ella asintió despacio, caminó hasta la cocina, abrió la heladera, sacó una botella de agua, la destapó, bebió, la volvió a tapar. Cada movimiento medido. Está bien, dijo. Ve. ¿Segura? Segura. Manda saludos a tu mamá. Tomé las llaves del coche de la mesita junto a la puerta. Mi mochila estaba colgada en el perchero. La descolgué. Me la puse al hombro. Natalie no se acercó a despedirme. Se quedó apoyada en el marco de la cocina con la botella de agua en la mano, mirándome cruzar la sala como si quisiera decirme algo y no encontrara cómo. Te llamo cuando llegue, dije. Bueno. Cerré la puerta detrás de mí. En el pasillo del edificio había una bombilla parpadeando. La miré unos segundos. Después caminé hasta el ascensor. Apreté el botón. Esperé. No escuché ningún ruido al otro lado de la puerta. Ni el televisor, ni la música, ni los pasos de Natalie volviendo a su rutina. Solo silencio. El ascensor llegó. Bajé 6 pisos sin levantar la vista del piso. Ya en el coche no encendí el motor. No, me quedé sentado, con las manos sobre el volante. Mi mochila estaba en el asiento del copiloto. La abrí. Saqué el cuaderno donde anotaba las cosas del trabajo. Pasé las páginas hasta encontrar una en blanco. Saqué el bolígrafo del bolsillo lateral. Empecé a escribir lo que había visto. 12 envases mínimo, escribí. Apilados con orden. Restos de salsa oscura, posiblemente soya. Un envase con marca china, 2 con marca de un lugar que servía pad thai, varios sin marca con la forma de los recipientes de un restaurante de mariscos. Lo de mariscos lo escribí 2 veces y subrayé la segunda. Cerré el cuaderno. Me quedé mirando el tablero del coche. Hacía 2 años que ella decía que un solo bocado de camarón podía matarla. Saqué el teléfono. Escribí un mensaje a mi madre. ¿Puedo cenar con ustedes esta noche? Tardó 1 minuto en responder. Claro, hijo, ¿pasó algo? Nada. Solo tenía ganas. Te espero a las 8. ¿Viene Natalie? Hoy no. Apagué la pantalla. Miré la fachada del edificio de Natalie por el espejo retrovisor. Las luces de su apartamento estaban encendidas. La silueta de ella cruzó frente a la ventana del living una vez, después otra. Se movía rápido, como alguien que está ordenando algo antes de que llegue una visita. Encendí el motor, conduje hasta una cafetería a 10 cuadras de allí, una donde nunca habíamos estado juntos. Pedí un café negro y me senté en una mesa al fondo. Saqué el teléfono otra vez. Abrí la galería de fotos. Empecé desde el principio, desde la primera foto que tenía con Natalie, hace 2 años. La primera era en un parque. Ella sonreía con la boca cerrada. Yo le había llevado un sándwich de la cafetería de mi oficina y ella me había dicho, antes de probarlo, que necesitaba ver el empaque para confirmar los ingredientes. Lo había olvidado. Ahora lo recordaba con exactitud. Recordaba haber sacado el envoltorio del bolsillo de mi chaqueta y haberlo desplegado para que ella lo leyera. Recordaba haber pensado, mientras esperaba su veredicto, que era lo más lindo del mundo cuidarse así. Pasé la siguiente foto. Y la siguiente. Pasé 1 año entero de fotos. Cada una tenía una historia detrás de un mesero llamado, un menú revisado, una porción rechazada, un restaurante abandonado a la mitad. Cada una tenía mi cara mirándola con preocupación. La de ella mirando al frente, hacia donde yo no podía ver. Llegué a una foto del verano pasado. Estábamos en la casa de mis padres. Mi madre había preparado una pasta sin gluten que le costó 2 horas conseguir en 3 supermercados distintos. Natalie había probado un bocado, había hecho el gesto de su garganta y había pedido salir al jardín. Mi madre se había quedado en la cocina mirando la olla. Yo había salido detrás de Natalie. La había abrazado en el jardín. Le había dicho que mi madre lo iba a entender. Cerré la galería. El café se había enfriado. No lo había tocado. Lo aparté hacia el borde de la mesa. La mesera pasó cerca. Me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí. Le pedí la cuenta. Mientras esperaba, abrí el navegador del teléfono. Busqué la marca de uno de los envases que había anotado en el cuaderno, la que tenía un dibujo de una ola y 2 letras encima. Apareció en el primer resultado, un restaurante a 15 minutos de la casa de Natalie, especialidad en mariscos frescos, cocina abierta, 30 años de tradición. Me quedé mirando la pantalla. El sitio web tenía una pestaña de fotos. Entré. Eran fotos del salón, de la cocina, de los platos.
En la última foto de la galería había un grupo de personas levantando copas frente a la cámara. El equipo del restaurante, mesera, cocineros, un chef con uniforme blanco al medio, y al lado del chef, un hombre con camisa azul y los brazos cruzados, sonriendo de costado. Detrás de ellos, en la pared, había una pizarra escrita a mano. La fecha decía marzo del año pasado. Acerqué los dedos a la pantalla para ampliar la imagen. El hombre de camisa azul tenía un anillo en la mano izquierda, no el anular. El meñique, un anillo grueso, plateado, con una piedra oscura. Yo había visto ese anillo antes. Estaba en una foto que Natalie tenía guardada en una caja de zapatos en el fondo de su closet, junto a unos cuadernos viejos de la universidad. Yo la había abierto una sola vez, sin intención, hace 6 meses, buscando un zapato que se me había caído. La caja se había volcado. Las fotos habían quedado esparcidas en el piso. Yo había juntado todo a las apuradas. Había alcanzado a ver una imagen de Natalie joven, abrazada a un hombre de espaldas, con la mano de él sobre el hombro de ella. La mano tenía un anillo en el meñique, plateado, con una piedra oscura. Le había preguntado a Natalie esa noche, sin mostrarle nada, si había guardado fotos de su exnovio. Ella me había dicho que las había tirado todas hacía años. La mesera me dejó la cuenta sobre la mesa. Pagué con efectivo. Dejé propina. Me levanté. Afuera estaba empezando a oscurecer. El cielo tenía ese color gris azulado de las tardes de otoño. Caminé hasta el coche con el teléfono todavía en la mano, la pantalla apagada. Me senté del lado del conductor. Cerré la puerta. No encendí el motor. Saqué del bolsillo del lado de la puerta una libreta vieja que usaba para anotar kilómetros, una que Natalie nunca había visto. Saqué un bolígrafo del compartimento del techo. Apoyé la libreta en el volante. Empecé a escribir todo desde el principio. La hora a la que había llegado a su apartamento esa tarde. La hora a la que había abierto el cajón. El número exacto de envases. La marca de cada uno. La hora a la que había salido del edificio. La calle en la que estaba estacionado ahora. El nombre del restaurante. La descripción del hombre de camisa azul. El anillo. Cuando terminé, la libreta tenía 2 páginas llenas. La cerré. La guardé en el bolsillo de mi chaqueta, no en la guantera. Miré por el parabrisas. Había llovido un poco mientras yo estaba dentro de la cafetería. El asfalto estaba mojado. Los faroles se reflejaban torcidos. Mi teléfono vibró sobre el asiento del copiloto. Era un mensaje de Natalie. ¿Llegaste bien? Miré el mensaje sin responder. La pantalla se apagó sola al cabo de unos segundos. La volví a encender. Miré el mensaje otra vez. Lo había mandado 3 minutos después de que yo saliera de su edificio. Yo no le había dicho que llegara bien a ningún lado. No habíamos hablado de ningún destino preciso. Ella sabía exactamente cuánto tardaba el camino de su apartamento a la casa de mis padres, y ese mensaje había llegado mucho antes de que yo pudiera estar allí. Escribí una respuesta. Todavía estoy en el camino. Tráfico. Apagué la pantalla. Apoyé el teléfono boca abajo sobre el asiento del copiloto. Puse la primera marcha. Salí de la cafetería despacio, mirando por el espejo retrovisor cada pocos segundos sin saber qué estaba esperando ver. Cuando llegué al semáforo de la avenida principal, tomé la calle que iba al sur en lugar de la que iba al norte. La casa de mis padres quedaba al norte. El restaurante quedaba al sur. Conduje los 15 minutos sin radio, sin música. Pasé 3 semáforos en rojo sin notarlos del todo. En el cuarto me detuve porque el coche de adelante frenó de golpe. Apoyé las manos en el volante. Las miré. Me temblaban un poco, no mucho, solo lo justo para notar qué estaba pasando. La voz de mi madre repitiéndome desde hacía 2 años apareció en mi cabeza. Ese pobre niño tiene paciencia de santo, escuchando los nombres de cada ingrediente 3 veces. Lo decía riéndose. Lo decía con cariño. Yo siempre le había contestado lo mismo, que no era paciencia, que era amor. El semáforo cambió a verde. El coche de adelante arrancó. Yo no me moví hasta que el de atrás tocó la bocina. Llegué a la cuadra del restaurante a las 7:10 de la noche. La fachada tenía unas letras pintadas en azul oscuro sobre fondo blanco. Maremoto, el mismo nombre que había encontrado en la búsqueda. Pasé despacio frente a la puerta sin detenerme. Vi el interior por las ventanas. Mesas con manteles de tela, lámparas bajas, gente cenando. Una pareja en la mesa de la ventana. Un hombre solo en la barra. Una camarera cargando una bandeja. Y al fondo, atrás del mostrador donde estaba la caja registradora,
Un hombre con camisa azul. Ese mismo hombre. Me alejé media cuadra. Estacioné en una calle lateral, en una zona donde el coche no se viera desde la fachada del restaurante. Apagué el motor. Bajé el espejo del parasol. Me miré la cara. Me veía igual que siempre. Esa fue la parte más extraña. Esperaba ver a otra persona. Vi al mismo de la mañana. Subí el parasol. Saqué el teléfono. Abrí la conversación con mi madre. Mamá, perdón, me surgió algo del trabajo. ¿Puedo ir mañana? Por supuesto, hijo, ¿estás bien? Estoy bien, solo cansado. ¿Quieres que te lleve algo? Hice estofado. Mañana, mamá, te quiero. Apagué el teléfono. Lo guardé en la guantera. Cerré la guantera con llave, cosa que no hacía nunca. Miré por el parabrisas. La luz de la fachada del maremoto se reflejaba en el asfalto mojado. La camarera cruzó frente a la ventana con una bandeja vacía. A las 8:15 de la noche, una camioneta blanca se detuvo frente a la puerta del restaurante. Bajó el hombre de camisa azul. Se subió al asiento del conductor. Encendió el motor. Esperé hasta que pasó por la esquina. Después encendí el mío. Seguí a la camioneta blanca durante 6 cuadras antes de decidir que no iba a hacerlo. No tenía sentido. Si el hombre me veía por el espejo, si paraba en algún lugar y me reconocía después, perdía la única ventaja que tenía: que él no supiera nada de mí. Doblé en la primera esquina disponible. Estacioné en una calle vacía. Apagué el motor. Saqué la libreta del bolsillo de la chaqueta. Volví a abrirla en la última página. Anoté la patente de la camioneta. La tenía memorizada desde que el hombre había salido del restaurante. No sé en qué momento la había memorizado. Solo la tenía en la cabeza. Completa. Las 3 letras y los 4 números. Llamé a Andrea. Andrea era una vieja amiga del trabajo. Periodista gastronómica. Hacía reseñas de restaurantes para una revista digital. Habíamos sido compañeros de oficina 5 años atrás. Seguíamos en contacto, no mucho, lo justo para felicitarnos en los cumpleaños y mandarnos una foto cuando uno de los dos se iba de viaje. Atendió al cuarto tono. «Tanto tiempo», dijo. «Necesito un favor». «Hola, para ti también». «Perdón». «Hola». Ella se rió. «¿Qué favor?» «Necesito información de un restaurante». «Maremoto. Mariscos. Está en la zona sur. Lo conozco. Hice una reseña hace 2 años». Me apreté el puente de la nariz con los dedos. «¿Qué sabes del dueño?» Hubo una pausa. Escuché que ella se levantaba, que cerraba una puerta. «¿Por qué me preguntas?» «Es complicado. Cuéntame igual». Le conté. No todo. Le dije que estaba averiguando algo personal y que necesitaba saber el nombre del hombre que aparecía en las fotos del sitio web del restaurante, el de la camisa azul. Le dije que no podía explicar más por teléfono. Le dije que confiaba en ella. ¿Esto tiene que ver con Natalie? Apreté el volante con la mano libre. ¿Por qué preguntas eso? Porque la última vez que nos vimos, en mi cumpleaños, me dijiste que ella era alérgica a todo, y yo me reí. ¿Y vos no te reíste? No respondí. «El dueño se llama Marco Velasco», dijo Andrea después de un silencio. «Heredó el local de su padre. Lleva 18 años manejándolo. Tiene buena reputación». «¿Por qué?» «Marco Velasco». El nombre se acomodó en mi cabeza como si ya hubiera estado ahí esperando. «¿Estás seguro de que estás bien?», preguntó Andrea. «Estoy bien». Eso no respondió mi pregunta. «Te llamo en unos días». Cortamos. «Marco Velasco». Repetí el nombre en voz baja una vez, después otra. Lo había escuchado antes. Lo había escuchado en una cena, hace casi 1 año, en la casa de los padres de Natalie. La madre de ella estaba sirviendo el postre, y mencionó algo sobre los Velasco que tenían el restaurante. Después miró a Natalie por encima del plato, y cambió de tema. Natalie había bajado los ojos y había seguido comiendo. Yo había pensado en ese momento que era una conversación entre vecinos antiguos y no había vuelto a pensar en eso nunca más. Hasta ahora. Abrí el navegador del teléfono. Busqué Marco Velasco con el nombre del restaurante. Aparecieron varias notas, reseñas, una entrevista en una revista local. Entré en la entrevista. Era de hace 3 años. Había una foto de él al lado del título. Misma cara. Mismo gesto sonriendo de costado. Bajé. Leí las preguntas. Una de las últimas decía algo sobre relaciones personales y la responsabilidad de manejar un negocio familiar. La respuesta de Marco era corta. Decía que había estado a punto de casarse hacía años, que la cosa no había funcionado, que prefería no hablar del tema.
Decía que ahora se concentraba en el restaurante. La fecha de la entrevista era de hace 3 años. 2 años atrás, Natalie y yo habíamos empezado a salir. Cerré el navegador. Apoyé la cabeza contra el respaldo del asiento. Cerré los ojos. Mi teléfono vibró sobre el asiento del copiloto. Lo levanté. Era Natalie otra vez. ¿Saludaste a tus papás de mi parte? Miré el mensaje. La hora indicaba que lo había mandado 6 minutos atrás. Yo todavía no había llegado a ningún lado. Escribí. Recién llegué. Te llamo después. Apagué el teléfono. Esta vez del todo. Lo guardé en la guantera y lo dejé apagado. Encendí el motor del coche. Salí de la calle lateral, tomé la avenida principal, manejé hasta una zona donde nunca había estado. Una hamburguesería abierta toda la noche, con estacionamiento del lado del río. Estacioné ahí. Pedí una hamburguesa que no quería. Comí 2 bocados. La envolví en una servilleta. La dejé sobre la mesa. Saqué la libreta otra vez. En la página nueva escribí 2 líneas. Marco Velasco. Casi se casó. Hace 3 años. Debajo, una tercera línea. Mañana hablo con la madre. La madre de Natalie y yo nos llevábamos bien. Más bien que con Natalie en algunos momentos. Ella me había agradecido más de una vez, en privado, lo paciente que era con la salud de su hija. Siempre lo había dicho mirando hacia otro lado. Siempre con un tono raro, como de alguien que dice una cosa para no decir otra. Iba a llamarla al día siguiente con cualquier excusa. Iba a invitarla a tomar un café. Iba a pronunciar el nombre de Marco Velasco y a quedarme mirándole la cara mientras lo decía. Iba a ver qué hacía con eso. Cerré la libreta. Volví al coche. Manejé hasta mi apartamento. Subí. No prendí la luz del living. Me senté en el sofá con la chaqueta puesta y la libreta sobre las rodillas. Afuera empezó a llover de nuevo. A las 11:30 sonó el teléfono fijo de mi apartamento. No usaba el fijo casi nunca. Solo lo tenía conectado por costumbre. Se me ocurrió que únicamente la madre de Natalie tenía ese número. Lo había anotado ella misma en su agenda, 2 cumpleaños atrás, por si pasa algo con tu celular. Dejé que sonara. 1 vez, 3, 6. Se cortó. Me quedé mirando el aparato sobre la mesita del recibidor. La luz roja del contestador empezó a parpadear. No me acerqué a escucharlo. Saqué el teléfono celular de la guantera. Lo encendí. Esperé a que cargara la señal. Tenía 4 mensajes de Natalie. Una llamada perdida del fijo de la casa de los padres de ella. Y un mensaje de la madre de Natalie, mandado al celular hacía 7 minutos. ¿Estás con Natalie? No me contesta el teléfono. Necesito hablar con ella. Leí el mensaje 2 veces. A esa hora, la madre nunca llamaba. La madre se acostaba a las 10. La madre era de las que apagaba el celular antes de dormir. Algo había pasado en las últimas horas en la casa de ellos. Algo que la había hecho levantarse de la cama y buscar a su hija con urgencia. Algo que probablemente tenía que ver con el motivo por el que yo estaba sentado en el sofá a oscuras con una chaqueta mojada. Apagué el celular otra vez. Mañana iba a llamar a la madre, pero no para invitarla a un café. Iba a esperar a que ella me llamara primero. La madre de Natalie no me llamó al día siguiente. Ni al siguiente. El miércoles a las 9 de la mañana, Natalie me mandó un mensaje. Mi amor, tengo cita con el alergólogo el jueves a las 3. ¿Me acompañas? Releí el mensaje 4 veces. En 2 años de relación, nunca me había pedido que la acompañara al alergólogo. Iba sola. Decía que prefería ir sola, que era una rutina aburrida, que prefería que yo aprovechara el tiempo en otra cosa. Respondí. Tengo reunión a las 4. Te puedo llevar y buscar después. No hace falta. Voy en taxi. Solo quería avisarte. Cerré la conversación. Algo en su tono me hizo abrir el calendario del teléfono. Anoté la cita en mi agenda. Puse una alarma para las 2 de la tarde del jueves. El jueves a las 2 en punto salí de la oficina. Le dije a mi jefe que tenía un trámite. Manejé hasta el consultorio del alergólogo de Natalie. La dirección la tenía guardada desde hacía 1 año, cuando ella me había pedido que le retirara una receta. La clínica quedaba en un edificio de 3 pisos con un cartel azul en la entrada. Estacioné enfrente. Bajé. Crucé la calle. Subí al 2º piso. La recepcionista era una mujer joven con pelo recogido. Estaba ordenando carpetas detrás del mostrador. Buenas tardes, dije. Vengo a buscar una receta para mi novia, Natalie Salinas. Tiene cita a las 3, pero le surgió algo y no va a poder venir. La recepcionista asintió. Tecleó el nombre en la computadora. Esperé. Le tomó más tiempo del que esperaba. Frunció el ceño. Volvió a teclear. Levantó los ojos.
¿Cómo se escribe el apellido? Salinas. Tecleó otra vez. Volvió a fruncir el ceño. No tengo a nadie con ese nombre en el sistema, señor. Quizás está en la agenda del doctor. La cita es de hoy. Es que el sistema me muestra todas las citas del día. No hay ninguna Natalie a las 3. No hay ninguna Salinas en toda la semana. Apoyé las manos en el mostrador. Me dolía algo en la mandíbula. ¿Está segura? Completamente, señor. ¿Quiere que llame al doctor para confirmarle? No. Está bien. Debe haber sido en otra clínica. Disculpe. Me di vuelta para salir. Antes de cruzar la puerta volví a girar. Disculpe una cosa más. Mi novia me dijo que se atiende acá desde hace 2 años. ¿Puede confirmarme si alguna vez fue paciente? La recepcionista me miró un segundo más largo de lo necesario. Dudó. Después tecleó. No, señor. No tengo ningún registro a ese nombre, ni reciente ni viejo. Asentí. Salí. Bajé las escaleras despacio. En la puerta del edificio me quedé parado unos segundos. La luz del mediodía golpeaba fuerte en la vereda. Tenía calor. Me saqué la chaqueta. Caminé hasta el coche. Entré. No arranqué. A las 3:10, abrí el mapa del teléfono. Marqué la dirección del maremoto. Quedaba a 11 minutos de donde yo estaba. A las 3:05 encendí el motor. Manejé hasta la cuadra del restaurante. Pasé despacio, 2 veces, hasta encontrar un lugar para estacionar en una calle perpendicular. Desde ahí veía la fachada del local sin que se me viera desde adentro. A las 3:10 de la tarde, un taxi se detuvo frente a la puerta del maremoto. Bajó Natalie. Llevaba un vestido que yo no le conocía, verde oscuro, ajustado, con un cinturón delgado, el pelo suelto, tacones, maquillaje que no usaba conmigo. Miró al edificio antes de entrar. Después abrió la puerta del restaurante y se metió. Yo me quedé sentado. A las 3:18, Marco Velasco salió del local. Iba con un delantal blanco arriba de la camisa azul. Caminó hasta el taxi que todavía estaba ahí. Le dijo algo al chofer. Le dio un billete por la ventanilla. El taxi se fue. Marco se quedó parado en la vereda. Se sacó el delantal, lo dobló, lo puso bajo el brazo. Volvió al restaurante. A través de la ventana lo vi acercarse a la mesa del fondo, donde estaba Natalie sentada. Se inclinó, la besó en la frente. Ella le agarró la mano. Bajé los ojos hacia el volante. Conté hasta 20. Volví a mirar. Estaban sentados frente a frente. Marco le había pedido algo a una camarera. La camarera le trajo a Natalie un vaso con líquido transparente y una rodaja de algo verde. Natalie tomó un sorbo. Se rió de algo que él dijo. Saqué el teléfono. No lo levanté para sacar una foto. Sabía que la imagen a través de la ventana del coche, de noche todavía no, con luz natural y reflejos, no iba a salir nítida. Y necesitaba algo nítido. Llamé a Andrea. Tengo que pedirte otro favor. Te escucho. ¿Conoces a alguien que pueda hacer fotos discretas de un local sin levantar sospechas? Andrea no contestó enseguida. ¿Estamos hablando de un detective? No exactamente. Alguien que pueda entrar al maremoto, sentarse, comer, sacar fotos como si fuera turista. Yo puedo hacer eso. No quiero meterte. Ya estoy metida desde el martes. Decime qué necesitas, le dije. Cortamos. A las 3:47, Marco volvió a la cocina. Natalie quedó sola en la mesa con su bebida. Sacó el teléfono. Tecleó algo. Mi celular vibró sobre el asiento del copiloto. ¿Cómo va la reunión? Respondí. Recién empezando. Hablamos a la noche. Te amo. Apoyé el teléfono boca abajo sobre el tablero. A las 4:10 salí de la calle perpendicular sin que ella me viera. Manejé hasta la oficina. Entré. Saludé a la recepcionista. Subí. Me senté en mi escritorio. Abrí la computadora. No trabajé. Abrí un documento nuevo. Empecé a escribir ordenadamente todo lo que había visto desde el martes. A las 6 de la tarde, Andrea me mandó un mensaje. Reservé para mañana al mediodía. Voy con una amiga. Nos hacemos pasar por compañeras de oficina. Te mando todo lo que saque. Le respondí con una sola palabra. Gracias. A las 7:30 bajé del edificio. Manejé hasta el departamento de Natalie. Toqué el timbre. Ella me abrió en pijama. Pensé que ibas a llamar. Pasaba cerca. Me besó. La besé. Le pregunté cómo le había ido en el médico. Bien. Me cambió una pastilla. Nada importante. ¿Y qué te dijo de la garganta? Que es por el cambio de estación. Lo de siempre.
Asintí. Me senté en el sofá. Ella se sentó al lado, con las piernas cruzadas, mirando el televisor que no estaba prendido. ¿Querés que pidamos algo?, preguntó. No tengo hambre. Yo tampoco. Nos quedamos en silencio. La miré de costado. Tenía la cara recién lavada, el pelo todavía un poco mojado de la ducha. Era la misma cara de siempre. Pensé en el vestido verde, en cómo la había peinado para él. Le agarré la mano. Ella apretó la mía. Se acomodó contra mi hombro. Me besó el cuello. «Te extrañé hoy», dijo. No respondí. A las 11 me levanté. Dije que tenía que descansar para una reunión temprano. Le di un beso en la frente y me fui. Andrea me mandó las fotos el viernes a las 4:30 de la tarde. Estaba en mi escritorio cuando llegó el primer mensaje. Después el segundo. Después un archivo comprimido con 14 imágenes y un audio de 6 minutos. Bajé al estacionamiento del edificio. Me senté en el coche con el aire acondicionado encendido. Abrí el archivo en el teléfono. La primera foto era de la entrada del maremoto, vista desde la calle. La segunda, del salón vacío a la hora de la siesta, antes del horario de la cena. La tercera era una mesa al fondo, la misma donde yo había visto a Natalie sentada con Marco. En la mesa había un mantel blanco, una vela apagada y una pequeña pizarra con un nombre escrito a mano. Reservada, señora M. Velasco. Amplié la foto. Acerqué los dedos a la pantalla. La leí 3 veces. La cuarta foto era de la pared del fondo del restaurante. Una pared corta con 3 marcos colgados, fotos enmarcadas. Una era una imagen del padre de Marco, una placa abajo con su nombre y el año en que había abierto el local. Las otras 2 eran fotos más recientes. En una se veía a Marco con un grupo de empleados, la misma del sitio web. En la otra, Marco estaba con una mujer. La mujer era Natalie. Estaban frente a un horno de cocina industrial. Ella tenía un delantal puesto. Él, su delantal blanco habitual. Los dos sonreían a la cámara. La foto tenía una placa abajo. La placa decía, Maremoto 10 años, familia y amigos. La fecha era de hacía 14 meses. Bajé el teléfono. Apoyé la frente contra el volante. 14 meses atrás, Natalie y yo ya llevábamos 10 meses juntos. Yo había estado de viaje por trabajo durante una semana de ese mes. Ella me había mandado fotos desde su casa, mostrándome que tenía gripe. Volví a levantar el teléfono. Pasé las siguientes fotos. La quinta era del menú del restaurante, abierto. Marqué con la vista los platos. Camarones al ajillo, pulpo a la gallega, lasaña con queso parmesano, pasta con crema de mariscos. Cada plato que Natalie decía no poder tocar sin morir. La sexta era una foto que Andrea había sacado mientras pedía. En el fondo, desenfocada, se veía a Marco saliendo de la cocina con una bandeja. Llevaba 2 platos. Los 2 eran de mariscos. Los apoyaba en la mesa donde estaban 2 clientes. La séptima, la octava y la novena eran fotos de los platos que Andrea había pedido. Le había mandado a una amiga al baño con el celular para sacar discretamente la 10ª. Era la cocina, vista desde el pasillo. Marco estaba inclinado sobre una sartén. Al lado de él, sentada en un banco alto, había una mujer de espaldas, pelo largo, oscuro, recogido en un moño desordenado. Vestido verde oscuro. La 11ª era la misma mujer girando un poco la cabeza. Se veía el perfil, la nariz, el lóbulo de la oreja con un arito que yo le había regalado. Era ella. Ella había estado en el restaurante el viernes al mediodía, mientras yo creía que estaba en el trabajo, mientras me había mandado un mensaje a las 11:45 diciéndome que tenía mucho que hacer y que iba a pedir comida a la oficina. La 12ª era una foto de Marco volviéndose hacia la mujer de espaldas. Le decía algo. Ella asentía. Él se inclinaba y le ponía una mano en la nuca. La 13ª era de los 2 saliendo juntos por la puerta de servicio del local. Marco con el delantal puesto. Natalie con un bolso en el hombro. La 14ª era una foto del estacionamiento privado del restaurante. La camioneta blanca de Marco. Y al lado, el coche de Natalie. El coche que ella me había dicho, hacía 3 días, que le había llevado al mecánico. Apoyé el teléfono boca abajo sobre la pierna. Después abrí el audio. Andrea había dejado el celular grabando dentro de su cartera mientras pedía la cuenta. Se escuchaba el ruido de fondo del restaurante, voces de mesa, alguien riendo. Después la voz de Marco saludando a Andrea desde la caja. Andrea le decía que la comida había estado excelente.
Le preguntaba si era el dueño. Sí, soy el dueño. Marco Velasco. Mucho gusto. Me dijeron que el lugar tiene historia. Lleva en mi familia 20 años. Lo manejo yo desde hace 18. ¿Está casado? Una pausa. Marco se reía corto. Pronto. ¿Pronto? El año que viene. Es complicado. Mi pareja todavía está terminando de cerrar algunas cosas. Bueno, felicitaciones. ¿Es del rubro también? No, pero le encanta cocinar. A veces se mete en la cocina conmigo. Es nuestra ciudad chica. Andrea le pedía la cuenta. Marco le decía que no se la cobraba. Por venir, cuando vuelvan. Cortaba el audio. Apagué la pantalla. Me quedé un rato largo sin moverme. El aire acondicionado del coche zumbaba. Mi camisa estaba pegada a la espalda. Tenía las manos sobre el volante, pero no estaba agarrándolo. Saqué la libreta del bolsillo de la chaqueta. Anoté 3 cosas. La primera, la fecha de la foto de la pared. 14 meses. La segunda, la frase de Marco. Está terminando de cerrar algunas cosas. La tercera, el año que viene. Pasé al renglón siguiente. Anoté un nombre. Ricardo Olmos. Era un viejo amigo de mi padre. Abogado de familia. Lo había visto la última vez en un casamiento. Hacía 3 años. Era el tipo de persona que sabía manejar este tipo de cosas sin levantar polvo. Iba a llamarlo el lunes a primera hora. Cerré la libreta. Encendí el motor del coche. Antes de que pudiera salir del estacionamiento, mi teléfono empezó a vibrar sobre el asiento del copiloto. Era Natalie. Dejé que sonara 2 veces. A la tercera atendí. «Hola, mi amor. ¿Estás cerca?», dijo ella. «Te quería pedir un favor». «¿Qué pasó?». «Mi mamá viene a cenar a casa esta noche. Quiere conocerte mejor. Me pidió que te invitara». Apreté el teléfono contra la oreja. «¿Tu mamá?». «Sí. Llamó hoy. Dijo que necesitaba hablar conmigo, no me dijo de qué. Quiere que cenemos los 3. «¿A qué hora?». 9. Yo cocino algo simple. Le voy a pedir al delivery que traiga ensalada». Hubo un silencio del lado de ella, largo. Después escuché que respiraba hondo. «¿Estás bien?», pregunté. «Estoy un poco nerviosa. Hace tiempo que mi mamá no quiere venir a verme. No sé qué quiere». «Está bien. Voy a estar ahí a las 9». Cortamos. Bajé el teléfono. Lo apoyé sobre la pierna. Hace 3 días, la madre de Natalie me había mandado un mensaje a las 11:30 de la noche preguntando si yo sabía dónde estaba su hija. Hace 3 días yo había decidido esperar a que ella me llamara primero. No me había llamado. Esta noche íbamos a estar los 3 en la misma mesa. Volví a abrir la libreta. En la página donde había escrito el nombre de Ricardo Olmos, agregué una línea más. Cena con la madre. Esta noche, 9. Cerré la libreta. La guardé en el bolsillo interno de la chaqueta, no en el lateral. Salí del estacionamiento. Manejé hasta mi apartamento. Subí. Me cambié de camisa. Saqué del armario un sobre que tenía guardado al fondo, con copias impresas de algunas notas de la libreta. Lo metí en la mochila junto con el cargador del teléfono. A las 8:15 bajé y manejé hasta la casa de Natalie. Estacioné a media cuadra de su edificio. Apagué el motor. Esperé hasta las 9:10 para subir. La madre de Natalie llegó al apartamento a las 9:10. Yo ya estaba sentado en el sofá del living. Natalie había puesto la mesa para 3. Platos blancos, vasos de vidrio, una botella de vino tinto sin abrir en el centro. Una ensalada en una fuente grande. Pollo al horno. Pan. Cuando sonó el timbre, Natalie corrió a abrir. «Mamá». «Hija», se abrazaron. Un abrazo corto. La madre entró. Me vio sentado en el sofá. Asintió con la cabeza una sola vez, sin sonreír. «Buenas noches». «Buenas noches, señora». Se sacó el saco, lo dejó en una silla. Se sentó en la mesa. Natalie le sirvió agua. La madre la miraba a Natalie sin decir nada, los ojos quietos, las manos juntas sobre el mantel. Natalie me miró desde la cocina. «¿Servimos?». «Servimos». Comimos en silencio los primeros minutos. La madre cortaba el pollo en pedazos pequeños. Natalie tomaba sorbos de agua. Yo masticaba sin sentir el sabor. Después la madre apoyó los cubiertos. «Natalie». «¿Sí, mamá? Te llamé el martes de noche y no me atendiste. Te llamé el miércoles». «Te llamé el jueves». «Estaba ocupada, mamá». «Te vi». Natalie levantó los ojos del plato. «¿Cómo?». «El miércoles fui a la zona sur a llevarle un encargo a tu tía. Te vi entrando al maremoto a las 3 de la tarde. Hubo un silencio.
Natalie dejó el tenedor sobre el plato. Mamá, no me mientas, Natalie. Llevo toda la semana esperando a que vengas a contarme algo. No viniste. Por eso vine yo. Natalie miró hacia mí, después hacia la madre, después al mantel. No es lo que parece. ¿Qué es entonces? Marco y yo somos amigos. Nos conocemos desde hace años. Yo a veces voy a saludarlo. Hija. La madre dijo esa palabra con una voz que yo no le había escuchado nunca. Una voz cansada. Una voz que llegaba al final de algo. Hija, yo conozco a Marco desde antes que tú. Conozco a su madre. Conozco a su hermana. Sé lo que pasó entre ustedes hace 3 años. Sé por qué tu padre y yo dijimos que no. Natalie se levantó. Caminó hasta la cocina. Volvió. Se sentó. Mamá, no hagas esto delante de él. Él tiene derecho a escucharlo. La madre se volvió hacia mí. Hijo, yo te quiero. Llevo 2 años viendo cómo cuidas a mi hija. Llevo 2 años escuchándola decir que es alérgica a cosas que comió toda su vida. Apoyé la servilleta sobre la mesa. Despacio. Señora, déjame terminar. Ella y Marco estuvieron juntos 4 años. Iban a casarse. Nosotros le dijimos que no, por motivos que ahora me dan vergüenza, pero que en su momento parecieron importantes. Ella obedeció. Lo dejó. A los pocos meses, empezó con las alergias. Primero a una cosa, después a otra, cada vez más. Su padre y yo creímos que era una manera de sufrir en silencio. Pensamos que con el tiempo se le pasaba. Natalie se cubrió la cara con las manos. Mamá, basta. No me callo, Natalie. Hace 2 meses fui al consultorio del doctor Ramírez para llevarle un análisis mío. Le pregunté de pasada cómo te estaba yendo con tus alergias. El doctor me miró como si yo estuviera loca. Me dijo que vos no eras paciente de él, que nunca habías sido paciente de él. Levanté los ojos. Miré a Natalie. Ella seguía con las manos en la cara. Llevo 2 meses esperando que me cuentes, siguió la madre. Pensé que ibas a venir vos. Esperé. Pero no viniste, y esta semana te vi entrando al restaurante del hombre con el que casi te casás y entendí que ya no podía esperar más. Natalie bajó las manos. Tenía los ojos rojos, pero no estaba llorando. Me miró a mí. ¿Cuánto sabes? Saqué la libreta del bolsillo interno de la chaqueta. La puse sobre la mesa. No la abrí. Sé lo de los envases. Sé lo de la cita médica del jueves. Sé lo de la foto de la pared del restaurante. Sé lo del vestido verde. Sé lo de tu coche en el estacionamiento privado. Sé que él le dijo a una persona el viernes al mediodía que se casan el año que viene. Natalie se llevó una mano al pecho. La otra mano la apoyó sobre el borde de la mesa como buscando equilibrio. Yo no... Natalie, por favor. Mi voz salió más baja de lo que esperaba, pero firme. No me digas que no es lo que parece. No me digas que era una sorpresa. No me hagas eso. Te pido eso solamente. Ella cerró la boca. Tomó el vaso de agua. Bebió un sorbo. Lo dejó. ¿Hace cuánto que sabes? 1 semana. ¿1 semana? Desde el lunes a la noche, cuando abrí el cajón equivocado. Natalie cerró los ojos. Movió la cabeza despacio de un lado al otro. Iba a contarte. ¿Cuándo? Pronto. ¿Antes o después de casarte con él? Levantó la cara. Me miró. No es así. ¿Cómo es? No te puedo explicar ahora. Es lo único que te estoy pidiendo. Hubo un silencio. La madre seguía parada al lado de la silla, con el saco en el brazo. Natalie la miró. La madre no se movió. Decile, dijo la madre. Natalie apoyó las 2 manos sobre la mesa. Marco volvió hace 6 meses. Vino al café donde yo trabajaba antes de cambiar de empresa. Yo no lo busqué. Él me buscó a mí. Y yo no supe cortar. ¿6 meses? Sí. ¿Y las alergias? Bajó la cabeza. Las alergias son de antes. Eso no tiene que ver con él. ¿Son reales? No contestó. ¿Son reales, Natalie? No. La madre se llevó la mano a la boca. Hace 5 años que son una excusa para no comer en lugares que él no eligió, para no ir a fiestas donde podía cruzármelo, para tener un motivo de salir antes de cualquier lado. Después se me fue de las manos. Después ya no podía dejar de hacerlo. Asentí una sola vez. La madre se levantó. Caminó hasta donde estaba sentada Natalie. Le apoyó una mano en el hombro. Mañana hablamos vos y yo. Natalie asintió sin mirarla. La madre tomó su saco de la silla. Se acercó a mí. Me extendió la mano. Yo me levanté. Le di la mano. Ella me la apretó con las 2 suyas. Lo siento, hijo.
No tiene que disculparse, señora. Sí tengo. Por 2 años. Salió. Natalie y yo quedamos solos en la mesa. Ella seguía sentada, con las manos sobre la falda. Yo seguía parado. ¿Vas a decir algo?, preguntó. No. Tomé la libreta. Tomé la mochila que había dejado al pie del sofá. Caminé hasta la puerta. No te vayas así. Me detuve con la mano en el picaporte. Mañana paso a buscar mis cosas que están acá. Las mías y las que mi familia te regaló estos 2 años. Por favor, tenelas en una caja. Por favor. Buenas noches, Natalie. Cerré la puerta detrás de mí. Pasé a buscar las cosas el sábado al mediodía. Natalie había dejado una caja al lado de la puerta. Una caja de cartón, sin tapa, con mis pertenencias prolijamente acomodadas. Una camisa que yo había olvidado meses atrás. Un cargador. Un libro que le había prestado. Las 3 tazas que mi madre le había regalado. Un par de guantes de cocina con los que mi madre había llegado a su cumpleaños hacía 1 año, y que yo le había llevado. Tomé la caja. No entré. Natalie estaba parada en el medio del living, con la misma camiseta gris de tirantes y el mismo short de pijama del lunes pasado, sin maquillaje, el pelo recogido. ¿Podemos hablar? No. Bajé las escaleras con la caja apoyada contra el pecho. El lunes a primera hora llamé a Ricardo Olmos. Le expliqué la situación en 15 minutos. Le mostré las fotos por correo. Le mandé el audio. Le pedí 2 cosas. Una carta documento dirigida a Natalie pidiéndole la devolución del dinero que le había transferido durante 2 años para consultas, medicamentos y EpiPen de repuesto. Era una cifra alta. Lo había calculado durante el fin de semana. $42,000. La segunda cosa que le pedí fue una asesoría para mi madre. Mi madre le había prestado a Natalie $8,000 hacía 1 año para pagar un especialista en alergias. El dinero nunca había sido devuelto. Mi madre nunca lo había reclamado. Ricardo aceptó las 2 cosas. Me dijo que no iba a haber juicio. Me dijo que iban a haber acuerdo extrajudicial. Me dijo que ese tipo de carta, con la documentación que yo tenía, se resolvía en 15 días. Se resolvió en 12. Natalie firmó la devolución sin presentarse en persona. Mandó a una abogada de oficio. La abogada llegó con un acuerdo de pago en cuotas durante 18 meses. Ricardo firmó por mí. Mi madre firmó la suya. 2 semanas después, la madre de Natalie me llamó. Me preguntó si podía verme. Le dije que sí. Nos encontramos en una confitería del centro. Ella ya estaba sentada cuando llegué, con un café delante. Hijo, quería darte algo. Sacó un sobre de la cartera. Lo apoyó sobre la mesa. ¿Qué es? Una carta. La escribí esta semana. La abrí. Era una hoja escrita a mano. 2 carillas. La leí ahí mismo. Era una disculpa. Una disculpa larga, ordenada, sin justificaciones. Decía que durante 2 años se había convencido a sí misma de que las alergias de su hija eran reales porque era más fácil que aceptar que su hija mentía. Decía que ella había sabido que algo no encajaba desde la cena en la que mencionó al apellido Velasco y vio cómo Natalie bajaba los ojos. Decía que había sido cobarde. Doblé la carta. La guardé en el bolsillo interno de la chaqueta. Gracias. No me agradezcas, es lo mínimo. ¿Cómo está ella? Está en terapia. Empezó hace 1 semana. Marco dejó de contestarle el teléfono cuando se enteró de la carta documento. Anuló el casamiento. Asentí. ¿Por qué la dejó?, pregunté. Porque cuando le pidieron a Marco que pusiera su nombre como garantía para que ella pagara la deuda en cuotas, dijo que no. Le dijo a ella que si necesitaba ayuda económica fuera a su familia, que él no se metía en eso. Tomé un sorbo del café que me habían traído. Estaba frío. Su mamá de él habló conmigo, siguió la madre. Me llamó. Me dijo que Marco siempre supo que Natalie estaba con alguien todo este tiempo, que él se lo permitía porque pensaba que era cuestión de tiempo que ella se decidiera por él. Cuando vio el problema legal, retrocedió. No dije nada. Lo siento, dijo ella otra vez. Por todo. No tiene que disculparse más, señora. Sí tengo. Vos eras un buen yerno. Pagué los 2 cafés. La acompañé hasta la parada de taxis. Esperé hasta que se subiera. Le cerré la puerta. El taxi arrancó. Volví caminando hasta la oficina. Pasaron 4 meses. Empecé a comer en restaurantes otra vez, sin avisar al mesero antes de sentarme, sin preguntar por la cocina. Pedía lo que quería. Comía lo que llegaba. Una vez pedí camarones al ajillo y los terminé pensando en otra cosa, no en Natalie. Mi madre volvió a invitar gente a su casa los domingos. La primera comida después de tanto tiempo fue una pasta común,
sin precauciones, sin platos especiales, sin ollas separadas. Mi padre brindó por mi madre. Mi madre lloró un poco, yo no. A los 6 meses, Andrea me invitó a la presentación de un libro. Llegué tarde. Me senté al fondo. Una mujer en la silla de al lado tomaba notas en una libreta vieja, con un bolígrafo que se le quedaba sin tinta cada 2 minutos. La miré de costado. Tenía el pelo corto y los anteojos ladeados. Le ofrecí mi bolígrafo. Gracias, dijo. Después de la presentación nos quedamos hablando en la puerta. Se llamaba Lucía. Era nutricionista. Trabajaba en un consultorio en el barrio de mi oficina. Le pregunté si quería un café. Aceptó. Tomamos café en una confitería que cerraba a las 11. Hablamos hasta las 11 menos 10. Cuando salimos a la vereda, hacía frío. Ella se subió el cuello del saco con las 2 manos. Le pedí su número. Me lo dio escrito en una servilleta. A los 3 meses ya estábamos saliendo. A los 6 meses ella conoció a mis padres. Mi madre le preguntó durante la cena si tenía alguna alergia. Lucía la miró un segundo. Después me miró a mí. Después se rió. «Ninguna», dijo. «Como de todo». Mi madre me apretó la mano por debajo de la mesa. Pasaron 2 años. Una noche, Lucía y yo estábamos cenando en un restaurante nuevo del centro. Ella estaba terminando un proyecto, un sitio web con información clara sobre alergias alimentarias diagnosticadas, hecho con médicos certificados. Era una idea que yo le había sugerido y ella había desarrollado por su cuenta. Iba a lanzarlo el mes siguiente. Mientras hablábamos, vi entrar al restaurante a una mujer. Era Natalie. Llevaba un abrigo gris, el pelo más corto, sin maquillaje. Estaba sola. Pidió una mesa para una persona. La sentaron al fondo. Pidió la carta. Pidió un plato. Comió. Pagó. Salió. No me vio. O si me vio, no se acercó. Lucía siguió hablándome del sitio web. Le presté toda mi atención. Cuando salimos a la calle, Lucía me agarró del brazo. ¿Quién era esa mujer del fondo? Una persona que conocí. ¿Importante? Antes sí. Y ahora, le abrí la puerta del coche. Esperé a que se sentara. Le cerré la puerta. Di la vuelta hasta el lado del conductor. Me senté. Encendí el motor. Ahora vamos a casa. Manejé las 15 cuadras hasta nuestro departamento sin radio, sin música. Lucía me agarró la mano sobre la palanca de cambios. Yo se la agarré de vuelta. Cuando llegamos a la cuadra del edificio, ella me preguntó si quería pedir algo de cenar al delivery. Le dije que prefería cocinar. Subimos. Ella puso la mesa. Yo abrí la heladera. Saqué pescado.